versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este día es de celebración. Ya desde muy temprano, muchos de ustedes y otros que ya no están aquí, celebramos la resurrección, recordamos la resurrección, nos gozamos juntos en la resurrección. Lo más importante hoy, como cada domingo debe de ser, es Jesús. Él es el más importante, Él es el centro de nuestra atención. Hemos hablado acerca de las circunstancias alrededor de lo que sucedió en la vida y en la muerte de Jesucristo y desde luego en su resurrección, pero vemos como tema central a Jesucristo y a este resucitado hoy. Y Él es, pues, el centro de nuestra atención. Las demás cosas son importantes, es importante entenderlas, es importante saberlas, pero lo que da alimento a nuestro corazón, a nuestro espíritu, es justamente la esencia del Evangelio, que es Jesucristo y este resucitado y vivo. Ayer en la mañana nos gozábamos mucho de saber que Cristo no está muerto, está vivo y no permanece pues allá en una cruz y no está más en una tumba. Él ha vencido la muerte y ha resucitado, y dice la palabra: primicias de los que durmieron fue hecho, nosotros resucitaremos juntamente con Cristo. Él pues es el centro de nuestra atención. Pero en esta tarde, ya tarde, tenemos que meditar, quiero que meditemos sobre este versículo número 11 del capítulo 8 a los Romanos. Muchas veces leemos los textos de la palabra muy rápido y dejamos de percibir detalles importantes que cada contenido de cada texto de la palabra enseña. Así que le damos de repente vistazos muy rápido, incluso a veces hasta nos aprendemos de memoria algunos textos y no vamos a la esencia del mensaje y no vamos al detalle de este mensaje. Si leemos el versículo 11, podemos darnos cuenta del gran contenido teológico que tiene solo este versículo 11. Desde luego no lo podemos descontextualizar, no lo podemos sacar del contexto en el que el apóstol Pablo lo escribió, pero tenemos que notar que este versículo habla desde luego de la resurrección de Cristo y también desde luego de nuestra propia resurrección. Todo este libro, todo este capítulo 8 está hablando del Espíritu, de vivir bajo el Espíritu. Incluso llega a tener afirmaciones muy serias. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Esa es una afirmación muy seria. De tal manera que cualquier persona que pueda entender el pasaje completo puede entender que nosotros los creyentes vivimos en el Espíritu, que nosotros no somos regidos bajo la ley de la carne, estamos bajo la ley del Espíritu, que nosotros hemos sido vivificados por el Espíritu, que nosotros hemos sido justificados por el Espíritu. Y la palabra Espíritu, que todas las veces está en mayúscula, desde luego se está refiriendo al Espíritu Santo. Y ya entrando en el versículo 11, nos habla también de este Espíritu, y también lo hace con esta intención de mencionarnos que es el Espíritu Santo. Ahora, hemos hablado de la resurrección. Y hemos hablado de la resurrección y hemos visto pues a este personaje el más importante para nosotros, que es Cristo, y lo hemos visto levantándose de los muertos y las mujeres asombrándose y los apóstoles dudando, luego convenciéndose, los varones diciéndoles acuérdense de lo que dijo cuando estaba en Galilea, y podemos pues recordar el maravilloso evento de la resurrección de Cristo, y lo vemos a Él. Pero este texto trae a nuestra mente algo que es todavía más profundo y más relevante. Y lo quiero decir de esta manera: cuando el Señor Jesucristo nació, cumplió cabalmente lo que estaba establecido desde el pacto de redención. Ahora, hemos de decir muy rápidamente que en el pacto de redención, esto sucede antes de la fundación del mundo, es Dios pactando consigo mismo, la Trinidad reunida, nos lo imaginamos así, en una dieta, pues en un censo ahí, en una reunión, en una reunión de pacto, pacta la Trinidad consigo mismo la redención del hombre. De alguna manera,
de alguna manera, dicho didácticamente, han decidido la Trinidad que Dios elige a los que han de ser salvos, que el Espíritu Santo convence de pecado al que ha de ser salvo, y que Jesucristo viene y muere para redimir a aquellos que el Padre escogió y que el Espíritu Santo convenció. Pactan la redención. Pero no solamente pacta la redención allá en este tiempo, antes de la fundación del mundo, sino que establece los tiempos, los momentos, los eventos, las circunstancias, de tal forma que antes de la fundación del mundo, entonces la Trinidad completa habla del nacimiento del Redentor, y la Trinidad completa habla de la muerte del Redentor, y la eternidad completa, la Trinidad completa habla acerca de la resurrección. Si esto sucedió antes de la fundación del mundo y la Trinidad completa, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pactan consigo mismo sobre estos asuntos, tenemos que ver en la palabra a las tres personas de la Trinidad activas en aquello que pactó. Así que cuando el Señor Jesucristo nació, podemos ver a la Trinidad. Hay algunos que niegan la Trinidad y decimos, bueno, la Trinidad está tan claramente vista en la palabra, quizá los únicos que lo podemos ver somos nosotros, que somos los regenerados. Pero hay mucha gente que dice la Trinidad no es así, no existe tal cosa. Pero la Trinidad está vigente allá, y cuando Cristo nació, Dios habiendo pactado consigo mismo en la Trinidad antes de la fundación del mundo, en el nacimiento de Cristo vemos la Trinidad. En el bautismo de Cristo vemos más claramente la Trinidad, el Señor Jesús bautizándose, el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. La Trinidad está vigente, y la Trinidad está caminando a lo largo de la historia, no solamente a partir de Cristo, sino a lo largo de toda la historia. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra desde el principio para ejecutar la obra de la creación, y se fue moviendo durante toda la época del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, en donde uno de los tres se personifica encarnado primero en María y luego nacido de mujer. Así entonces, ahí está la Trinidad. En el bautismo de Jesús la percibimos con toda claridad. Luego la vamos a volver a percibir en la resurrección. Ahora, es importante decir que la Trinidad fue activa a lo largo de todo el ministerio y toda la vida de Jesucristo. No hubo un solo momento en que la Trinidad se desentendiera. Dios no creó el mundo y luego envió a Jesucristo y le dijo, ahí te dejo para la redención, luego vienes a contarme. Eso no sucedió. El Padre estaba constantemente en medio de las circunstancias, viendo las circunstancias, arbitrando las circunstancias, estaba a cargo de las circunstancias. Jesucristo, por supuesto, en la tierra, y el Espíritu Santo seguía ahí, de tal manera que el Espíritu Santo seguía convenciendo a aquellos que tenían que creer por la palabra predicada de Jesucristo. La Trinidad fue activa durante todo este tiempo, pero en la resurrección también. Y uno de los pasajes que más claramente habla de la participación de la Trinidad en la resurrección es este, porque quiero que con todo detalle notemos que en este versículo está la Trinidad, y además está dicha dos veces. Ahora, no busque la palabra Trinidad, no la va a encontrar. Sin embargo, vemos a los personajes de la Trinidad completa dos veces. Y quiero que vayamos con cuidado en esto. Dice el versículo 11, y si el Espíritu, ahora ahí tiene usted al Espíritu Santo, su Biblia lo debe de tener con mayúscula. Dice, si el Espíritu, y luego dice, de aquel que levantó. Ahora, el Espíritu de aquel es el Padre. No tenemos que ir muy lejos, no podemos explicar más nada, está claro en la palabra. El Espíritu de aquel es el Padre. Y dice pues, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ahí está el Hijo. Ahora, de inicio encontramos aquí que el que le levantó de los muertos, y cuando hablamos de que levantó de los muertos, hablamos de la resurrección. Así que entonces, el Espíritu Santo, de aquel, el Padre, que levantó a Jesús de los muertos. Ahí está la Trinidad. La Trinidad es completamente activa en la resurrección. Dice pues, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, y repite,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el que levantó de los muertos es el Padre. A Cristo Jesús es el Hijo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ahí está el Espíritu. Ahora, este pasaje nos muestra la Trinidad un par de veces. Solo este texto. Cualquier persona que venga y le diga, no es esto de la Trinidad real, este es un pasaje que corrobora fehacientemente la participación activa de la Trinidad. Participa en el pacto de redención, en la creación del mundo, toda la historia del Antiguo Testamento, en el nacimiento de Cristo, en su bautismo, en su muerte, en su ministerio, pero en su resurrección. ¿Qué pasa después? ¿Será que una vez que el Señor Jesucristo resucitó, el Espíritu, el Padre y el Hijo ya se desentendieron de todo? La respuesta es no. La Trinidad sigue activa, completa en nuestra vida, en el mundo, manejando su historia hasta la consecución del tiempo, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. La Trinidad sigue vigente. Este texto es tan importante entender primero que la Trinidad está vigente en la resurrección. Nos habla pues acerca de un Dios activo. No solamente Cristo fue levantado de la tumba, no solamente Él salió de la tumba resucitado y ya, sino que cuando le damos gloria a Cristo, le damos gloria al Padre porque Él le levantó de los muertos. Y le damos gloria al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le dio vida otra vez para volver a tener esta resurrección, o para tener la resurrección. Hemos pues de glorificar a la Trinidad completa porque la Trinidad completa fue activa en la resurrección de Jesucristo. No podemos dejar ninguno atrás. Claro, el Señor Jesús es el protagonista, es el que aparece, el que está ahí, al que alabamos, al que adoramos, al que agradecemos, pero no debemos dejar de percibir al Padre y al Espíritu Santo. Además de percibir la Trinidad, tenemos que darnos cuenta de tres verdades fundamentales sobre la resurrección en este texto. La primera verdad fundamental sobre la cual tenemos que poner atención es que Dios, por su Espíritu, resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Dios, por su Espíritu, resucitó a Jesús de entre los muertos. Así lo dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, Él le levantó de los muertos. Por su Espíritu. La Trinidad activa. Pero es muy importante esto. Es muy importante. Que Jesús haya sido levantado de los muertos, cuando nos dice en el texto que Dios por su Espíritu nos deja completamente claro que aquel invento del desmayo de Jesús y que luego salió por su propio pie, se viene a tierra. También echa a tierra el argumento de que fue robado por los apóstoles para luego inventar la resurrección y tener cautivo a un pueblo que antes había depositado su confianza en Él. Por supuesto entonces, que cuando nosotros sabemos que Dios por su Espíritu, como dice el texto, lo levantó de los muertos, tiene que haber sido un acto completamente sobrenatural. No hay una manera de explicar, amado hermano, la resurrección si no es a través de la fe. Cualquier persona que lógicamente quiera entender o explicar la resurrección se va a topar con pared porque no hay manera de que se pueda entender y explicar la resurrección de una manera lógica. Ahora, esta mañana decíamos que hoy día la gente especula respecto de estos eventos. Y habla acerca de muchas cosas que tienen que ver con la resurrección e inventan cosas. Traten de darle una explicación lógica. Decía yo en la mañana que mi esposa y yo veíamos un programa en la televisión. Hoy día los programas en la televisión están hablando de estos eventos. Hablan de un Cristo que no conocen. Y le dan un énfasis intelectuales, filosóficos. Y tratan de explicarse la resurrección y tratan de explicarse los eventos, pero desde luego que son meras especulaciones de personas que tienen un conocimiento solo intelectual de la resurrección de Cristo. Pero nosotros sabemos que el conocimiento que tenemos de la resurrección de Cristo
está dado por el Espíritu en nosotros. El Espíritu que mora en nosotros es el que da convicción de la verdad fehaciente de la resurrección de Cristo. Porque ni usted ni yo, que somos redimidos, dudamos un segundo de que Cristo haya resucitado, por muy ilógico que nos parezca. No hay explicación. La Biblia le da una explicación espiritual. Dios, por su Espíritu, le resucitó de los muertos. Dios, por su Espíritu, lo levantó de la tumba. ¿Qué mejor explicación que esta? Usted y yo la entendemos. El hombre natural no la va a entender. ¿Y cómo es eso? Eso no tiene lógica. Porque el mundo de hoy está llena de lógica, de razón. Dime las cosas lógicas. Dime las cosas de razón. No hay razón. No hay lógica. Hay convicción en el Espíritu de una verdad completamente bíblica, que es la resurrección de Jesucristo. Así que una verdad fundamental es que no hay una explicación lógica. Dios, por su Espíritu, resucitó a Jesucristo de entre los muertos. La Trinidad completa, participando activamente en este nacimiento, en esta resurrección. Ahora, lo que hace Dios a través de su Espíritu es solamente cumplir lo que antes había planeado en el pacto de redención, pero lo que fue anunciado a lo largo del Antiguo Testamento. ¿No es cierto que en el Salmo 16:10 encontramos la palabra que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? ¿No es verdad también que Oseas dice en el capítulo 6, verso 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él? ¿No es verdad que Jonás mismo, en el capítulo 1, verso 17, dijo: y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches? ¿No es verdad que el Antiguo Testamento fue testificando cada vez más y cada vez más, de manera ascendente, en una revelación progresiva, la resurrección de Cristo? Lo único que hizo el Señor es cumplir lo que había pactado en el pacto de redención, lo que había anunciado en el Antiguo Testamento, lo que Jesús les dijo a los apóstoles en Galilea, y lo que finalmente Dios, por su Espíritu, hizo, que fue levantar a Jesús de entre los muertos. Así es que esta verdad, narrada por todos los evangelistas, predicada por todos los apóstoles, es una verdad que nos queda clara a nosotros y que nos hace vivir en gozo y nos hace vivir confiando en que tenemos un Dios que por su poder resucitó a Jesucristo de entre los muertos. No hay otra verdad más importante que esta. Pero otra verdad fundamental sobre este asunto y en este texto es que el mismo Espíritu de Dios mora en nosotros. Mire cómo lo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, este mismo Espíritu que levantó a Cristo mora en nosotros. Fíjese nada más qué cosa tan interesante es este asunto. Dado que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hay consecuencias espirituales de gran importancia para el creyente. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, que mora en usted, ese Espíritu Santo que mora en usted, es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. No se puede presumirlo, ¿no? El Espíritu que mora en mí es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. El mismo. No hay otro. Él no nos mandó uno distinto. Él no tenía departamentalizado el Espíritu. No mandó a un emisario diferente. Es el mismo Espíritu que tiene el mismo poder. Este mismo Espíritu que mora en nosotros hace que nosotros no tengamos condenación. Porque empieza el texto diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. El Espíritu que mora en nosotros hace que vivamos sin ninguna condenación, porque Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, ese Espíritu, ese mismo, el que con su poder levantó a Jesús, mora en usted y en mí. No otro. Ese, el mismo. El mismo de hace más de 2000 años es el mismo que hoy mora en nuestro corazón. Es el que nos hace no tener condenación,
Y ese es el que nos hace que no estemos más bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por su gracia nosotros encontramos la salvación. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no somos de Cristo. Solamente somos de Cristo. Y solamente entendemos la resurrección a aquellos cuyo Espíritu Santo mora en él. Solamente. Esta mañana en el desayuno platicábamos algunos hermanos acerca del evento que hay en Iztapalapa. En Filipinas también hay un evento muy importante de esta festividad. La escenifican. Hay una gran escenificación. Hacen un trabajo de mucho dinero, de mucho ensayo, con una gran pasión lo hacen. Pero algo interesante resulta. Se televisa la crucifixión, van un montón de personas, se hace una gran mercadotecnia, se hace muchísimo énfasis en la crucifixión y en la muerte de Jesús. Hoy no hay nada. No se habla de la resurrección. Y si se habla muy poquito. No tiene tanta importancia la resurrección para el mundo natural. Para el hombre natural lo que más vende es la crucifixión. Es un poco más morboso el asunto. Lo que más vende es ese evento de la crucifixión y ver cómo van a clavar a aquellos pobres que piensan que sufriendo y sangrando van a redimir sus almas. Pero no se habla de la resurrección. Quizá porque no se pueda significar. ¿A quién conseguirán para que resucite? Pero no se habla de la resurrección. ¿Por qué no se habla de la resurrección? Porque el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos. ¿Por qué usted y yo no nos vamos a celebrar a Iztapalapa? Porque estamos convencidos. No quiero juzgarlos a aquellos. Seguro habrá gente convencida. Pero nosotros, amado hermano, que tenemos la convicción del Espíritu Santo morando en nosotros, sabemos que Cristo resucitó. Y es el evento más importante. Pero si el Espíritu Santo no muere en nosotros, no somos de Cristo. Y trataríamos la historia como un acto meramente intelectual. Una festividad en donde gracias a esta festividad no hay clases y no hay trabajo. No tiene mayor valor que este. Pero para nosotros cobra un valor espiritual. Espiritual, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. La tercera y última verdad fundamental es que el mismo Espíritu de Dios nos resucitará. Dice el texto: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La resurrección suya, mi resurrección, es real, va a suceder. Y el mismo Espíritu y el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo que nos va a resucitar a nosotros de los muertos. Nos vivificará, dice el texto, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amado hermano, nosotros experimentaremos la resurrección de nuestros cuerpos. Ahora le voy a decir más desde el punto de vista teológico. Experimentaremos la resurrección del cuerpo porque hemos experimentado la primera resurrección. Ahora, ¿dos resurrecciones? Cosa tan rara, ¿no? ¿Hay dos resurrecciones? La respuesta es sí. Una corriente dispensacionalista habla de dos resurrecciones y habla de las dos resurrecciones de una manera un poco rara. Porque dice que la primera resurrección es cuando Cristo viene por sus santos. Y la segunda resurrección es cuando un segundo grupo es llevado al cielo cuando Jesús venga con sus santos. Pero eso está equivocado. No hay dos segundas venidas. Hay una, nada más. Una y ya. Así que entonces, y estas no son las dos resurrecciones, ¿cuáles son las dos resurrecciones? Las dos resurrecciones, amado hermano, sucede en el tiempo, primero, de nuestra conversión y en segundo lugar, de nuestra resurrección corporal. Ahora,
usted y yo nacimos muertos, ¿no es cierto? Porque Adán pecó y en él todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. No teníamos la posibilidad de nada. Ni siquiera podíamos reaccionar ante un estímulo espiritual. Estábamos muertos. Pues cuando el Señor nos llamó de manera eficaz para salvarnos y nos regeneró, ¿qué cree que hizo? Que nos pasó de muerte a vida. Y pasar de muerte a vida es resucitar. Es resucitar. Dice Pablo a los Efesios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Así que nosotros estábamos muertos, y el muerto muerto está. Y si el Señor nos pasó de muerte a vida, pasar de muerte a vida se llama resurrección. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es cuando muramos nuestros cuerpos y resucitemos con un cuerpo transformado. Esa es la segunda resurrección. Y usted y yo, que somos creyentes en Cristo y que tenemos un corazón regenerado y que el Espíritu Santo mora en nosotros, hemos experimentado la primera resurrección. Porque el Señor nos dio vida, estando muertos. Experimentaremos la segunda resurrección, será la corporal. El no creyente solamente experimentará una resurrección. Al final del tiempo, resucitará para condenación. Nosotros para la gloria eterna. Porque la condición de la segunda resurrección para gloria eterna necesita la primera resurrección, que fue la regeneración. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos vivificará. Y cuando dice que nos vivificará, habla de estas dos resurrecciones. ¿Sabe qué sucedió? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. A partir de la primera resurrección, Él vino a morar con nosotros y vivimos y sentimos la vida y nos sentimos libres y nos sentimos con la gracia de Dios, nos sentimos redimidos y salvados y nos acompaña durante todo el proceso de la vida. Ahora mismo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo nos dirige porque es el que nos dirige, además es el que nos consuela, es el gran Paracleto. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos vivifica porque día a día sentimos, palpamos, experimentamos su presencia en nuestra vida. Nos vivificará durante la vida en nuestro cuerpo mortal, pero además nos vivificará cuando hayamos muerto y el Señor Jesucristo con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, venga desde el cielo y los muertos en Cristo resuciten y vayan ante su presencia. El mismo Espíritu, ese que hizo que Jesús resucitara, es el mismo, con el mismo poder que hará que nosotros resucitemos. Y luego con Él, para siempre. Pablo dijo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Quiero dejar en su mente que la Trinidad completa participó en la resurrección de Cristo. Aquí está, en este versículo. Quiero recordarle y dejar en su mente que el Espíritu de Dios resucitó a Jesucristo de los muertos y es el mismo Espíritu que nos resucitará en el día postrero. Quiero dejar en su mente de que este Espíritu Santo no solamente hizo esto y se desentendió y luego vendrá el fin del tiempo, sino que mora en nosotros. Ahora, hoy, dirige nuestra vida y va preparándonos
para ese evento maravilloso de la resurrección. Ese Espíritu mora en nosotros. Y el poder del Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que a nosotros nos resucitará. Y finalmente, debe quedar claro que el Señor Jesucristo que resucitó fue el primero y que nosotros seremos vivificados. Una vez resucitando por primera vez en la regeneración, tenemos la promesa de resucitar por segunda vez, pero ahora con nuestro cuerpo, para ir con un cuerpo distinto a la presencia de nuestro Señor. Ese día maravilloso lo anhelamos. Queremos que pase, porque cuando esto suceda, estaremos con el Señor. Y no habrá más dolor ni llanto. Y no habrá más enfermedades. No nos daremos en casamiento. Viviremos felices por siempre, cantando y alabando a nuestro Señor. Y el Espíritu Santo estará ahí todavía. Todavía. Y el Padre estará allá todavía. Y el Señor Jesús allá estará todavía. Y lo van a estar por toda la eternidad. Pero nosotros con ellos. Así que, mi amado hermano, la resurrección no solamente es un evento histórico que tiene su cita 2000 años antes o más, sino que la resurrección de Cristo tiene una implicación espiritual importante para el creyente que entiende que el Espíritu de Dios que le resucitó de entre los muertos es el mismo que mora en nosotros y que nos dirige hacia ese final feliz de la segunda venida. Que el Señor confirme su palabra en su corazón y que nos deje ver con claridad este evento maravilloso de la resurrección. Oremos. Señor, tú eres activo, completamente activo. Tú, en tu Trinidad completa. Tú, Señor Padre, Espíritu Santo, Hijo, han hecho toda la obra, participando siempre en toda la obra, incluyendo nuestra conversión. Tú pues nos has prometido que Jesús vendrá y el Espíritu Santo confirma esa verdad en el corazón de nosotros. Y sabemos que es cierto. Gracias, Señor, porque Cristo resucitó, porque vive ahora, reina ahora, y a Él esperamos para que nos lleve ante tu presencia por siempre. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.